neurológico. ¿Cuántos de ustedes van a ser neurólogos a futuro? Ya tenemos uno. ¿Quién más? ¿Dos? Bien. Uno de los aspectos de la semiología más importantes, más cuidadosos, tiene que ser un buen examen neurológico. Tenemos ya una idea cómo hacer un examen general, cómo auscultar los pulmones, cómo auscultar el corazón, cómo palpar un vaso, cómo evaluar las arterias, la masa muscular, etc. Nos toca la parte neurológica, ¿no? Es importante, jóvenes, que aprendamos que un examen neurológico básico debe ser un examen sistematizado. Tenemos que tener muy claro que en primer lugar hay que evaluar el estado de conciencia, en segundo lugar las funciones mentales superiores, en tercer lugar el examen de los pares craneales, cuarto, realizar el examen motor, tener evaluación de los reflejos osteotendinosos, la coordinación, equilibrio y la marcha, y evaluar los signos meninges y control de esfínteres. Es muy importante, jóvenes, que aun cuando pudiéramos variar un poquito la secuencia, algunos neurólogos examinan los pares craneales al final, tengamos una sistemática clara, porque de lo contrario podemos hacer un examen incompleto e inadecuado, ¿verdad? Entonces, la primera parte es evaluar el estado de conciencia. ¿Perdón? Vamos a continuar. Ahora, para la exploración neurológica necesitamos idealmente un oftalmoscopio para ver el fondo de ojo, una lámpara para ver si las pupilas son reactivas a la luz, tienen acomodación, un martillo de reflejos, ¿cierto? Todos tienen su martillito de reflejos. Hay que tratar de adquirirlo, va a ser bueno, porque si usted no tiene estetoscopio, ¿va a poder examinar bien a un paciente? No. Y si no tienes un examen, un martillito, pues tratemos de conseguirlo. El diapasón para ver la sensibilidad profunda, esto generalmente lo tienen los neurólogos, un estetoscopio, su tensiómetro, una agujita. Hay que tener algunos instrumentos también, ¿cierto? Jóvenes, la primera parte de un examen neurológico es el examen de conciencia. El examen de conciencia implica que es la conciencia, la capacidad de darse cuenta de uno mismo y del ambiente que lo rodea. Acá el 100% del auditorio está consciente o no. Hay algunos que están vegetando, están muy cansados, están en otra nota. Pero la conciencia es darse cuenta dónde estoy, quién soy, dónde estoy. ¿Y de qué depende el estado de conciencia? De la indemnidad de la corteza cerebral y de la sustancia reticular activadora cerebral. Entonces, lo primero evaluamos el estado de conciencia. ¿Qué es lo que permite que estemos despiertos y conscientes? La activación del sistema reticular activador cerebral. ¿Qué va a pasar cuando lleguen las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana? Nos va a dar sueño, ¿cierto? Porque hay un ritmo, un ciclo del sueño-vigilia. Este sistema reticular activador ascendente estará inhibido, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es evaluar la conciencia. Cualitativamente yo puedo estar despierto, vigil, ¿no es cierto? Pero puedo tener obnubilación, puedo estar somnoliento. Si hay mayor trastorno, puedo estar en sopor o en coma, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen trastornos de conciencia. Hay pacientes que tienen una gran deshidratación y están somnolientos. O el paciente que tiene una sepsis, tiene un shock séptico, puede estar soporoso, ¿no es cierto? O hay pacientes que están en coma. ¿Ustedes han visto algún paciente en estado de coma? No responde ese paciente. Usted le hace una prueba y apenas a veces tiene un reflejo de respuesta, ¿no? O a veces no. Entonces, lo primero que vamos a ver, primer elemento de la evaluación neurológica, ¿cuál es? El estado de
conciencia. ¿De qué depende el estado de conciencia? De la indemnidad de la corteza cerebral. ¿Y de la activación de qué? Del sistema reticular activador ascendente. ¿De acuerdo? Yo puedo tener un paciente en estado de vigilia, despierto, o puedo tenerlo el paciente somnoliento, nubilado, puedo estar con un paciente soporoso o en coma, o también tener un cuadro confuso. ¿De acuerdo? Hablamos de estado confusional cuando el paciente puede estar despierto, ¿no es cierto? En ocasiones un tanto somnoliento, puede haber fluctuación, pero en la cual evidenciamos alteraciones de la orientación, del ciclo sueño-vigilia, se desorganiza el pensamiento, pueden haber trastornos de la percepción visual, ¿no? Y muchas veces el paciente puede estar consciente, pero también puede estar hipoactivo o jóvenes. ¿Qué pasa con los adultos mayores que van a una emergencia, tienen un problema medicamentoso, le ponen analgésicos, está en la cama, no comienzan a desorientarse y se sacan las vías? ¿No es cierto? ¿Han visto esa realidad? ¿Y qué hacen las enfermeras? Sugestión mecánica. ¿Y qué hacemos los médicos cuando, entre comillas, grita mucho el paciente? Sedación. Y entramos al círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar agitación psicomotriz e hiperactividad, o también lo que se denomina el delirio, ¿no es cierto? Entonces, ustedes como alumnos tienen que reconocer, el paciente está despierto, somnoliento, estuporoso, está en coma, o puede estar en un cuadro confusional, un poco despierto por momentos, un tanto agitado, con el pensamiento desorganizado, tiene un trastorno de conciencia que se llama síndrome confusional. ¿Qué instrumento utilizo para evaluar el estado de conciencia? La escala de Glasgow. Creo que todos hemos escuchado. Mándame un paciente Glasgow 15. ¿Qué significa Glasgow 15? Que está despierto, que tiene una respuesta motora adecuada, que tiene una respuesta verbal óptima. ¿No es cierto? Es un paciente que todos queremos atender. Pero un paciente de Glasgow 0, claro, no existe, ¿no es cierto? Pero miren, si ya tienes un valor, por ejemplo, un Glasgow 3, ya te preocupas, es un paciente grave, probablemente con un severo trastorno de conciencia en la cual no hay respuesta motora o respuesta verbal. Y hemos visto jóvenes algunas veces acompañando a algún familiar que está, no sé, ¿por qué es lo primero que hacemos cuando alguien está dormido y queremos que se levante? Lo movemos, ¿no es cierto? Agua helada, lo movemos. Si no hay respuesta, ya nos comenzamos a preocupar. ¿Qué hacemos? Los pellizcamos. No hay respuesta, ya la cosa es mucho más seria. Pero eso no vamos a hacer con nuestros pacientes. Vamos a aplicar la escala de Glasgow. Pregunta, no de examen, pero para ustedes, concepto. El Glasgow, ¿qué va a evaluar? La conciencia, la cognición, la actividad motora, la sensibilidad. Escala de Glasgow evalúa la conciencia. ¿Qué componentes tiene el Glasgow? Apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal. Apertura ocular ninguna, un punto, al dolor 2 puntos, orden verbal 2 puntos, espontánea 4 puntos. Si yo hiciera un Glasgow colectivo, abran sus ojos, todos están con los ojos abiertos. Respuesta motora. No hay respuesta motora al estímulo. Respuesta extensora, respuesta flexora, hay repulsión, localización, obediencia, 6. Respuesta verbal ninguna. Señor, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Incomprensible, inapropiada, confuso y tal. Pregunta, ¿el Glasgow es difícil de hacerlo, de realizarlo? No, simplemente hay que tener en cuenta. ¿Qué evalúa el Glasgow? El estado de conciencia. ¿De qué depende el estado de conciencia? De la indemnidad de la corteza cerebral y de la activación del sistema reticular activador ascendente. ¿Qué componentes tiene el Glasgow? Apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal. Si usted tiene su tablita ante un paciente, puede evaluar su nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Ya usted evaluó el nivel de conciencia. Y eso está fallando. Ya evaluó el nivel de conciencia. ¿Cuál es el segundo
paso para evaluar en un paciente neurológico. Las funciones mentales, también denominada la cognición. Entonces usted en su manito apunta, mi examen neurológico consta de varios pasos. El primero es la conciencia. Aplico el Glasgow, sé de la unidad del sistema, ¿no?, corteza celular y de activadora celular, reticular activadora celular. Examen de las funciones mentales. Vamos a hacer un ping-pong rapidito. ¿Qué funciones mentales reconocemos? La memoria, esa que utilizamos para el examen valiosísimo. ¿Qué más? El juicio, el razonamiento, ¿no es cierto? La orientación, el lenguaje. Entonces tenemos que evaluar. Vamos a evaluar, en segundo lugar, las funciones mentales o la cognición. La atención es algo que debemos evaluar, la capacidad para mantener la concentración en un tema. Podemos evaluar pidiendo al paciente que repita una secuencia de dígitos del 20 hacia abajo, 20, 19, 18, 17, 16, etc. O también que invierta series automáticas como los días de la semana. Si no olvidan los días de la semana al revés, domingo, sábado, viernes, miércoles, etc. Evaluaremos también la orientación, ¿cierto? Señor, ¿qué día está usted? Hoy día estamos jueves. ¿Qué día? 7. ¿De qué mes? Del mes de junio. ¿De qué año? 2018. ¿Cuándo son las elecciones del tercio estudiantil? Mañana. ¿Cierto? ¿Dónde? Acá. Jóvenes. Hay pacientes que están despiertos pero no están atentos, ¿no es cierto? Y hay alumnos que están despiertos pero están en la clase viendo otras cosas. Hay trastornos de atención también. Y entrando a la parte de la orientación, imagínense ustedes que yo soy un paciente, ¿ya? 20 años más, ya no hay pelo, ya todo está canoso, no llega. Pregúntenme, a ver, Solari, ¿qué día es hoy? Yo ya habré cambiado un poquito de voz y diré, bueno, hoy día, alumnos queridos, hoy día es 7. ¿De qué mes? Del mes de octubre. ¿De qué año? 1988. ¿Dónde es este lugar? Este es ¿cómo se llama esto? La Videna, creo. ¿Qué pensarían si yo les respondo así? Estoy desorientado. Y si estoy desorientado, ¿estoy normal o algo está pasando en mi organización? Algo está pasando. Si una persona tiene una demencia, tiene un deterioro neurológico, cortical, puede entrar en desorientación. Entonces es importante, ¿cierto? ¿Qué les pasa a ustedes cuando estudian 2 o 3 días seguidos al día siguiente? A veces uno se desorienta y dice, muy pensado. Pero eso es transitorio. Pero si hay un problema serio de la orientación, ¿no?, ya está hablando que el paciente tiene algún deterioro cognitivo. Jóvenes, hemos visto que hay que trabajar en evaluar, ¿qué cosa? La atención, la orientación, el lenguaje. Ustedes van a acordarse, jóvenes, que en fisiopatología, luego de escuchar las palabras, el lenguaje se capta a través del oído, impresiona, ¿no es cierto?, a través del medio físico, el tímpano, luego los huesecillos, ¿no?, el oído medio, luego impacta a la transmisión nerviosa del nervio auditivo. Pero el lenguaje y los impulsos nerviosos se van a transmitir ¿dónde? A las cortezas auditivas primarias, que posteriormente es codificado y llega a la región temporal posterior izquierda por el área del guanil. Y luego, ¿no es cierto?, a través del fascículo A4, ¿no es cierto?, la información es enviada hacia el área de Broca, que es el área motora que tiene la tercera circunvolución frontal. Entonces, para poder tener un lenguaje, yo escucho, decodifico la información, ¿no es cierto?,
En la región temporal izquierda, el lenguaje es decodificado o área de Wernicke. La información pasa al área de Broca y yo doy una respuesta. Si ustedes me dicen, profesor, bienvenido, yo escucho acá, veo que es un gesto cordial, lo entiendo y les digo a través de impulsos, muchas gracias. Si ustedes me dicen algo que no es correcto, que no es adecuado, mi cerebro agarra, capta y dice, oye, esto no está bien. Entonces yo diría, jóvenes, disculpen, pero acá hay algún punto que tenemos que aclarar. Tiene que haber una información que es captada en este lámina. ¿Cuál sería el centro que permite la comprensión del lenguaje? ¿El área de Wernicke o el de Broca? Wernicke, ¿cierto? ¿Dónde queda? En la región temporal posterior izquierda. ¿Y cuál es el área que permite la expresión del lenguaje? El área de Broca, que queda en la tercera circunvolución. Esto es importante para comprender el lenguaje. Hay que evaluar la expresión y la comprensión del lenguaje. Cuando no se puede hablar, no se puede entender, ¿de qué estamos hablando? De una afasia. La afasia es la pérdida de la capacidad de producir o comprender el lenguaje debido a lesiones. ¿Dónde se lesionará para que haya una afasia? Si hay una afasia de comprensión, se ha dañado el área de Wernicke. Y si hay una afasia de expresión, el área de Broca. ¿De acuerdo? Pero el paciente de repente tiene una disartria. Nosotros aprendemos a hablar y fonamos, tenemos una fonación, ¿de acuerdo? Pero hay pacientes que pueden tener daño neurológico y no comprenden. Señor, levante su brazo derecho. Él agarra y mueve su cabeza. Señor, levante su brazo derecho. Se asusta y mueve su pierna. No te está comprendiendo. Pero el paciente puede comprenderte, pero no puede expresarse. Había una fascia de comprensión, sería una fascia de Wernicke, y una fascia de expresión que sería de Broca. La disartria es una alteración del habla provocada por trastornos motores que producen alteración en la articulación de las palabras. Esto se da en pacientes con secuelas de accidentes vasculares. Si ven acá nuestra distribución del cerebro, hay dos áreas que tenemos que región temporal, el área de Wernicke, donde está el área de la comprensión del lenguaje, y en la área de la región, ¿no es cierto?, de Broca, es la área de la expresión. ¿Y por qué hay que intentar conocer estas dos localizaciones? ¿Por qué? Porque cuando hablemos de la evaluación del lenguaje, hay la afasia de Broca, en la cual la comprensión está intacta, pero hay un lenguaje que es alterado, no es un lenguaje fluente, es una disartria. Pero si hablamos de afasia de Wernicke, el paciente puede hablar correctamente, pero no es un lenguaje articulado, por eso que el paciente no tiene una comprensión. ¿Queda claro estos dos conceptos con respecto al lenguaje? En dos áreas importantes, la de Wernicke es la que comprende y la de Broca que es la de la expresión. Lesiones neurológicas que me lesionan el área de Wernicke, afasia de comprensión, el paciente no te va a comprender. Imagínense, jóvenes, que yo venga y hable en chino. ¿Podrán entenderlo? ¿Por qué no? Porque no tenemos educación y codificación de las palabras. Pero si se habla en inglés, probablemente el 80% entienda los aspectos básicos. ¿Por qué? Porque hemos estudiado el idioma, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a seguir. Cuando hay daño de la área de Wernicke, habrá una fase de comprensión, y cuando hay daño del área de Broca, fase de expresión. Estamos evaluando la atención, estamos evaluando la orientación, estamos evaluando el lenguaje, vamos a evaluar la memoria. La memoria se define como la capacidad de almacenar y recordar la información. Hay una memoria inmediata, ahorita.
hay una memoria de corto plazo y de largo plazo. ¿Qué sucedió minutos antes que este ilustre servidor de ustedes venga a dictar su clase? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antes que comience a dictar la clase, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? ¿Ah? Hubo una franja preelectoral universitaria. ¿Se acuerdan? ¿No? Usted hizo unas preguntas, mis colegas también. Muy bien, memoria inmediata. Jóvenes que han desayunado ayer, ¿se acuerdan? Los que han desayunado, porque la mayoría no desayunan. ¿Se acuerdan? Porque hay una memoria de corto plazo. Jóvenes, ¿ustedes se acuerdan cuando entraron al colegio? El primer día de clase, ¿no? Agarrados de la mamá llorando, no quiero entrar al colegio. Uno va acordándose, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si yo les pregunto, oye, ¿qué han almorzado ayer y no se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando entraste a la universidad? No te acuerdas. ¿Eso es normal? No. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí hay que recordar. ¿No es cierto? Hay cosas que hay que recordar. Preguntaremos al paciente por los hechos ocurridos con anterioridad. Se le mencionará un grupo de palabras interrelacionados y luego en algunos minutos se le pedirá que lo recuerde. Jóvenes, mesa, florero y silla. Repitan. Y ahí lo vamos a dejar y después voy a ver la capacidad de recuerdo que tiene. Hay que evaluar la memoria, hay que evaluar las praxis también. La capacidad de realizar movimientos voluntarios. Si yo le digo hagan pinza, uno hace pinza, ¿no es cierto? Si le digo saluden, uno saluda. Es la manera de poder realizar las actividades. Pero para realizar una actividad requerimos indemnidad de las funciones motoras, sensitivas del lenguaje y ausencia de confusión. Primero tengo que escuchar, entender la orden, darle una orden motora y hacer la actividad, el movimiento que tengo que hacer. A la orden, luego por indicación el paciente debe proteger la lengua, soplar, levantar un brazo, peinarse, cepillarse, etc. Todas las cosas que ustedes deseen evaluar al paciente se lo dicen y el paciente lo realiza y si se de acuerdo tiene una adecuada praxis, ¿no es cierto? La praxis se altera cuando hay lesiones frontales, formas especiales de apraxia, apraxia de construcción, y vamos a ver en una prueba, les van a decir que hagan unas figuras geométricas. Si no se puede hacer la figura geométrica y la apraxia de construcción. Hay que evaluar las praxis. También debemos evaluar funciones cognitivas superiores, la abstracción. Para evaluar proverbios, semejanzas, hacer cálculos, series de palabras, tenemos que tener, ¿no es cierto?, indemnidad de nuestra memoria, de nuestro lenguaje, de nuestro raciocinio en realidad. Para evaluar la conciencia, ¿qué prueba evaluábamos? ¿Qué utilizábamos en la práctica diaria? La escala de las, ¿de acuerdo? Para evaluar las funciones mentales superiores o la cognición, desde un punto de vista muy práctico, vamos a utilizar el Mini Mental Test, el de Forster, como F, ¿ya? En la cual usted sabe que tiene que evaluar la cognición, entonces vamos a evaluar la orientación. ¿Qué día de la semana? ¿Qué mes estamos? ¿Qué hora aproximada? ¿Qué estación estamos? ¿Y en qué país estamos? ¿En qué ciudad estás? ¿En qué barrio? ¿En qué edificio? Le pidas que repitan 3 palabras y luego para ver la atención del cálculo que vaya restando de 7 en 7 a partir de 100, ¿no es cierto? La memoria que repita las 3 palabras anteriores. ¿Qué palabras les dije, jóvenes? ¿No? Por eso tengo esperanza en ustedes, todavía su memoria está bien. ¿No? Y toman sopa de letras antes del examen, ¿no es cierto? A ver si sale de la computadora. Son muchas pruebas muy sencillas y estandarizadas que tenemos que aprender a realizar. Este Mini Mental evaluará también el lenguaje,
¿Cómo se llama esto? El reloj, ¿cómo se llama esto? El micro, etc. El paciente tiene que saber. Repetir una frase, ejecutar una orden verbal, pedirle leer y ejecutar una orden escrita, pedirle escribir una oración con sujeto y predicado y copiar el libro. No hay que hacernos problemas. Yo evalúo la conciencia y si tengo claro que tengo el Glasgow, hago un buen examen sencillo y tengo claro que hay debilidad de la corteza y la activadora sanguínea. Segunda parte de mi examen neurológico, voy a aplicar la evaluación cognitiva. Para que haya una buena cognición tengo que tener mis funciones mentales superiores, tengo que tener corteza cerebral adecuada. ¿Qué voy a evaluar? Evalúo muchas cosas: la atención, la orientación, el juicio, el cálculo, el razonamiento, la memoria reciente, la memoria inmediata. ¿Sí? Pero imagínense si todos hiciéramos la evaluación tal como quisiéramos. No, hay que tener un instrumento de evaluación. ¿Cuál es el instrumento? El Mini-Mental Test de Forza. Porque es el mayormente utilizado en la práctica clínica. ¿El Forza en qué evalúa jóvenes? La orientación, el aprendizaje, la atención y el cálculo, la memoria, el lenguaje. ¿Cierto? Y usted hará una puntuación. Cuando un Forster tiene menos de 27 personas instruidas o menos de 21 personas no instruidas, puedes catalogar como deterioro cognitivo. ¿De acuerdo? Y para que no se me duerma, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo soy una persona mayor. ¿Cómo se llama? Me llamo Jorge Solari. ¿Cuántos años tiene? Bueno, eso es un secreto, ¿no? Pero, ya va hace 6 ya. Pero la idea es esta. ¿Qué día estamos? Hoy día estamos viernes 7 de octubre del año 2015. Punto menos. ¿Cierto? ¿Usted se acuerda que almorzó ayer? Comida. El paciente trata de compensar. Señor, ¿qué es este lugar? Qué bonito. Entonces, era un cine, creo, antes, ¿no? Claro, usted se ríe, pero yo con los pacientes estoy fuera. ¿Usted se acuerda, señor, dónde estudió? Sí, estudié en un colegio, por San Miguel, no me acuerdo. ¿Qué cosa es rojo y verde, jóvenes? Colores. Perro y gato. Un paciente me dijo, ¿en serio? ¿Qué cosa es rojo y verde? Colores. ¿Qué es perro y gato? Enemigos. Otro, abstracción. Hay un dicho antiguo que ustedes lo van a tener que cambiar de cierre, y esto nos hemos conversado con mis alumnos en realidad. Más vale pájaro en mano que ver cientos volando. ¿A qué se refiere conceptualmente? ¿Cuál es el concepto? Más vale pájaro en mano que ver cientos volando. ¿A qué se refiere? Seguridad. De manera concreta, ¿no es cierto? Más vale tener algo muy fijo que muchas ilusiones. Eso lo decían las abuelas. Yo pregunto a un paciente, señor, ¿qué significa más vale pájaro en mano que ver cientos volando? Ah, señor, tener un pajarito, cuidarlo, alimentarlo y tenerlo ahí en su jaulita. Es una respuesta, jóvenes, que nos puede causar risa, pero que está revelando que no tengo capacidad de abstracción. Río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué significa? En el río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué significa? Que cuando hay una sociedad o un grupo donde hay mucha problemática, el más mínimo es el que aprovecha, ¿no es cierto? Usted lo puede decir con otras palabras, pero más o menos es lo que tal. Señor, ¿qué significa a río revuelto, ganancia de pescadores? Ah, doctor, que vamos a pescar furel, caballos, vamos a pescar peces grandes. Es una buena oportunidad de pesca. Tiene una respuesta, pero no es una respuesta razonada. 20 menos 3, ¿cuánto es? 20, ya, 17 menos 3, 14 menos 3, 11 menos 3, 8 menos 3, 5 menos 3, 2 menos 3, ya, pero ustedes, chicos, porque están, pienso,
con buena memoria, con una mente que es privilegiada, con corteza, con neuronas intactas. Hay mucha gente mayor que tiene demencia y que tiene deterioro cognitivo, tiene atrofia cortical, subcortical y que de repente 20 menos 3, 17, ya no sé. 17 menos 3, 15. 15 menos 3, comienza no solamente. 15 menos 3, 12. 12 menos 3, 9. 9 menos 3, 8. Entonces, ya tú vas apuntando y vas viendo que hay ciertos deterioros. Está el hombre desorientado, no tiene abstracción, no tiene adecuado juicio, no hay buena interrelación. ¿Qué palabra les dije que recordara? Ya, ¿y ustedes han apuntado eso o estás pensando? ¿Lo has grabado? ¿No es cierto? Y después lo estás, ¿por qué? Porque tiene buenas neuronas, pero si tuvieran una demencia y trastorno a nivel, ¿no es cierto?, del lado cortical, probablemente tengan dificultades. Entonces, jóvenes, ¿cómo vamos a evaluar la cognición a través del Mini Mental Test de Forster? Hay que evaluar los pares craneales. No voy a profundizar porque ustedes tienen una clase específica de pares craneales. El nervio olfatorio es un nervio importante, va a dar la calidad de los olores. Cogen dos aromas, ¿no es cierto? Un perfume, un aroma de tipo benzina probablemente. Entonces, el paciente tiene que diferenciar. Si hay anosmia, es normal. Debe revelar un trastorno a nivel de, ¿no es cierto?, neurológico. El nervio óptico, vamos a evaluar la agudeza visual, la campimetría, la visión cromática, haremos un fondo de ojo. Y probablemente todos hemos tenido una evaluación oftalmológica, sobre todo los que tenemos trastorno de la refracción. Y en endocrinología, los que hemos tenido la oportunidad de ver pacientes con patología oficial, con tumores oficiales, hemos visto cómo el campo visual se va reduciendo. Hay que evaluar y hay que ver el fondo de ojo. Muchos pacientes diabéticos, hipertensos o con tumores cerebrales pueden tener papiledema, daño retinal, etc. Los nervios 3, el oculomotor, el 4, el abducen o el 6, el troquear son los nervios craneales que tienen que ver con la motilidad del globo ocular. Evaluaremos el paralelismo ocular, los movimientos en las 6 posiciones, la apertura palpebral, las pupilas, su diámetro, la simetría, el reflejo fotomotor, etc. El quinto par craneal es el trigémino, que nos da la sensibilidad a la cara. Hay una patología muy dramática que es la neuralgia del trigémino, en la cual el paciente tiene un dolor sumamente intenso. ¿Quién le da la sensibilidad facial y corneal? El trigémino y la fuerza del músculo temporal, acetérico del oído. Evaluaremos el séptimo par craneal, el facial, la simetría de la expresión facial, la sensibilidad gustatoria, que es una relación de 2 tercios anteriores de la lengua, la lacrimación, el reflejo corneal. El octavo par craneal, que es el estato acústico, en la cual hay 2 vías, la parte coclear, que es de la audición, ¿no? También la diferenciación entre tonos agudos y graves, y en la parte vestibular, las pruebas de función vestibular. Esto es importante. Doctor, tengo un dolor intenso acá, es dolor de muela. Un ratito. Una cosa es un dolor de un diente caviar y otra cosa es una neuralgia del trigémino. Si usted no sabe evaluar un plan tener, se te va a pasar la neuralgia del trigémino. ¿El paciente ha visto alguna vez un paciente con parálisis facial? ¿Se le torce la boca? Es un proceso viral. ¿No es cierto? Entonces tú lo ves con la cara asimétrica, puede tener una parálisis facial. Hay mucha gente que no escucha bien, puede tener daño auditivo o tiene cuadros vertiginosos por daño, ¿no?, de la área vestibular. Hay que evaluar el octavo patrón. El noveno es el glosofaringio. Si ustedes alguna vez han visto su está centradita, ¿no es cierto? Cuando hay asimetría del velo para lado de la úvula, puede sospechar lesión del glosofaringio, la sensibilidad del faringio. Si a usted le ponen una paletilla, ¿qué pasa cuando le examina la garganta? Da náusea. Si está dañado el glosofaringio, no vas a tener sensación de náusea. Igual en el gástrico. Gustatoria del tercio posterior de la lengua, el reflejo nauseoso, la devolución,
Si neurológicamente yo tengo un daño del 10º par craneal neumogástrico, tendré abolición del reflejo nauseoso, trastorno de la deglución. El 11º par craneal, el espinal, es el que tiene que ver con los movimientos laterales del cuello y los músculos esternocleidomastoideos. Paciente con daño del 11º par craneal tendrá trastornos del movimiento del cuello y de los esternocleidomastoideos. Hipogloso, situación central de la lengua, movimiento de la lengua, tono y trofito de la lengua. Si tengo daño del hipogloso, tendré una asimetría de la lengua y puedo tener también algún nivel de distrofia o atrofia. Como les digo, chicos, estamos evaluando el sistema neurológico de manera detallada. Hemos visto la conciencia con el Glasgow y la actividad del sistema articular activo-racional. Pasamos a la cognición. ¿Cómo evalúo la cognición? Con test de Folstein, ¿no es cierto? ¿Y qué áreas estoy evaluando? La orientación, el juicio, el lenguaje, el campo de la abstracción, la memoria, la integración visoespacial. Todo esto, ¿cómo lo hago? Fácil, con el test de Folstein. ¿Qué evalúo? Como la cognición, la actividad de funciones mentales superiores, la cortical. Vamos a evaluar los pares craneales. ¿Cuántos pares craneales hay? Alguien me dijo 13, no, 12, todavía no he descubierto un nuevo, ¿cierto? La cuarta parte de nuestra evaluación neurológica es el examen neural. Tenemos que ver la motricidad. Y acá, jóvenes, ustedes se acordarán en neuroanatomía y anatomía, la corteza cerebral hay un área motora, la primera neurona baja y a nivel de el bulbo tiene una decruzación y luego se va hasta el nivel de la médula y hasta el asta anterior. Luego la segunda neurona va a ir a través del nervio y unión neuromuscular y luego la actividad. Jóvenes, si nosotros levantamos la mano derecha, ¿qué área de mi cerebro está mandando esa orden? ¿El área motora de qué parte? Si yo soy diestro, mi área motora es. ¿Se entiende este concepto, jóvenes? Esta es la vía piramidal. El área motora envía su primera neurona y a nivel del bulbo tiene una decruzación, tiene un entrecruzamiento y luego baja hacia el asta anterior de la médula para salir como segunda neurona ya a través del nervio periférico. Y para que haya movimiento tiene que haber integridad de la primera neurona que se cruza, integridad de la segunda neurona, integridad de la placa mioneural, de los neurotransmisores y de la actividad muscular. Hay pacientes jóvenes en el hospital, en una emergencia, que de repente estaban bien y ya no pueden mover ni el brazo ni la pierna. Tienen una, ¿cómo se llama? Una hemiplegia derecha. La lesión cerebral es del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la lesión es contralateral en función a que la primera neurona a nivel de bulbo se descruza, se entrecruza hacia la otra lateral. ¿Este concepto está claro? ¿Está claro, jóvenes? ¿Cómo se llama la vía motora? La vía piramidal. ¿Cuántas neuronas tiene la vía piramidal? Primera neurona que se entrecruza a nivel del bulbo y la segunda neurona que sale de la celda. ¿Estamos de acuerdo? El examen motor. La actividad motriz depende de la cortosa motora y premotora y de sus vías en el tronco cerebral y en el espinal. Las que convergen en el haz córtico espinal o piramidal, que hace sinapsis con la segunda neurona del asta anterior de cada segmento. Pero acá hay un detalle importante. Las motoneuronas del asta anterior dan origen a las fibras motoras que emergen de cada segmento neural formando raíces motoras anteriores.
que al unirse con las raíces adyacentes forman los plexos nerviosos, los troncos nerviosos y finalmente los nervios periféricos. Todos estamos de acuerdo en esta gráfica, la hemos entendido. La vía piramidal es la vía responsable de la actividad motriz. Primer concepto. Esta vía piramidal tiene dos neuronas. Primera neurona que va desde la corteza cerebral hasta el asta anterior, pero que tiene a nivel de la tronco cerebral, ¿cómo se llama? Decusación. Se cruza, ¿de acuerdo? Y luego llega a la anterior. De ahí ya sale la segunda neurona hacia el músculo, ya pasando por la placa neuronal. Aquí hay otra gráfica más sencilla. A nivel cortical existen zonas que tienen que ver con la movilidad, ¿no es cierto?, de diferentes segmentos del cuerpo. Pasan la vía talámica y a nivel, ¿no es cierto?, en este caso, del bulbo van a cruzarse. ¿Ven el cruzamiento? Bajan. Al bajar están bajando como primera o segunda neurona. No, como primera neurona. La primera neurona es corteza, tronco cerebral, cruzamiento y todavía baja al asta anterior como primera neurona. La segunda neurona va del asta anterior hasta la placa neuronal. ¿Está claro eso? ¿Está claro, jóvenes? La primera neurona sale de la corteza, pasa por el tronco cerebral y se decusa a nivel de la protuberancia. Se cruza. Y de ahí baja hacia la asta anterior, como espinotal. Y en el asta anterior ya va a salir la segunda neurona. ¿De acuerdo? Esto es importante, jóvenes, ¿no? De entender por qué. Porque las lesiones motoras centrales de la primera neurona son contralaterales. Hay que evaluar el tono muscular también, en la cual hay una resistencia de los músculos al movimiento pasivo. El músculo puede estar muy hipotónico, ¿cierto? O puede haber hipertonía, ¿cierto? Generalmente hay una hipotonía cuando hay una disminución del tono, y hablamos de hipertonía cuando hay un incremento del tono, como puede ser una hipertonía espástica, cuando hay propia de las lesiones de la vía piramidal, o hipertonía el tubo de plomo o rigidez plástica en la enfermedad de Parkinson. Hay tono muscular, ¿no es cierto? En las enfermedades extrapiramidales pueden haber distonías. Las extremidades se encuentran en forma permanente acuchural normal y al movilizarse las articulaciones ofrecen mayor resistencia. Puede haber paratonía cuando al examinar al paciente hay cambios en el grado de resistencia a la movilización articular, como si el paciente no cooperara. El tono muscular es adecuado cuando uno tiene, digamos, examina al paciente y él puede mover su brazo, su pierna, pero si tú lo mueves y de repente ese brazo no se mueve bien o tiene rigidez, ya tú dirías que es un tono anormal, ¿no? Que tiene una hipertonía o una hipotonía. Además, en la parte motora de ver el tono muscular, vamos a evaluar la fuerza. Cuando hay una disminución de la fuerza muscular se llama paresia, y cuando hay una ausencia de fuerza muscular llamaremos légico, ¿cierto? Uno puede evaluar del 0 al 5, no hay indicio de movimiento 0, esboza un movimiento 1, mueve la extremidad lateralmente pero no vence la gravedad 2, levanta la extremidad con debilidad pero contra la gravedad 3, levanta la extremidad y vence una resistencia moderada 4, 5, fuerza móvil. Esto lo vamos a ver en nuestros pacientes con ACV. Y en el examen neurológico tenemos que ver si hay fuerza muscular o no hay fuerza muscular, ¿cierto? Si yo le digo al paciente, señor, usted levante los brazos, el paciente levanta sus brazos, ¿qué estoy evidenciando acá? Que hay una paresia braquial. Levante su brazo. Señor, ¿por qué deja caer su brazo? ¿Lo está haciendo? O de repente tú le dices, señor, levante su brazo, el señor no puede mover el brazo, hay una plejía, que puede ser braquial, plural, etc.
Entonces hay que evaluar la fuerza muscular. La fuerza muscular se puede comprometer por lesiones que afecten corteza cerebral, cápsula interna, tronco cerebral. Ahí estamos con lesión de qué neurona? De primera neurona. Pero también se puede dañar la médula espinal, el asta anterior, la raíz anterior, los plexos, tronco nervioso, nervios periféricos, segunda neurona o la unión neuromuscular ascendente. La fuerza muscular hay que tratar de oponer resistencia a movimientos de flexión y extensión. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la práctica. También vamos a evaluar, ¿no es cierto? Y esta maniobra es una maniobra clásica, la maniobra de Barré. El paciente anterior es adulto mayor, tiene diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, ha hecho un cuadro de confusión aguda y una paresia. Señor, levante los brazos. Menor fuerza en el lado derecho. Maniobra de Barré positiva. Tenemos que explorar la fuerza poniendo resistencia a los movimientos de la muñeca, del brazo, de los hombros, del pie, de la rodilla, de la cadera. Ven acá, señor, levante la rodilla, pone resistencia, ve si tiene o no tiene fuerza. El paciente está echado, señor, empuje la pierna para ver si tiene fuerza distal, ¿no es cierto? Que levante la rodilla, los pies, que empuje como a manera de un acelerador para darte cuenta si tiene o no tiene fuerza. Y cuando hablamos de fuerza tenemos que catalogar. El paciente si tiene disminución de fuerza o ausencia en un solo miembro, ¿cómo se llama? Monoparesia o monoplegia. Si el paciente tiene disminución o ausencia de movimiento en un hemicuerpo, hemiparesia o hemiplegia. Si tiene disminución de fuerza o ausencia en las dos piernas, ¿cómo se llama? Paraplegia. Y si tiene ausencia de movimiento de miembros superiores e inferiores, se llamará tetraparesia o tetraplegia. Entonces ya usted no le puede decir, profesor, mi paciente no mueve un brazo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Monoplegia braquial. Profesor, el paciente no mueve la pierna y el brazo izquierdo. ¿Cómo se llama eso? Hemiplegia completa del lado izquierdo, ¿no es cierto? Si quieres fascio plural, ¿no es cierto? El paciente no puede, ha estado corriendo, ¿no es cierto? Moto, ha tenido una sección medular, un accidente gravísimo, no puede mover las piernas. ¿Cómo se llama? El paciente no puede mover las piernas. Paraplegia. Tiene una paraplegia. Y si la lesión en el accidente de tránsito le da una sección medular cervical, tendrá una tetraplegia. ¿De acuerdo? Entonces ya usted tiene que comenzar a utilizar estas nombres. La hemiplegia es la parálisis de la mitad de un cuerpo, y ven acá, si hay un accidente cerebrovascular en el lado derecho, la correspondencia será en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque existe la decruzación de la primera neurona, ¿cierto? ¿Se entiende esto? Ahora, ¿cómo voy a evaluar la función motora? A través de maniobras muy sencillas que impliquen evaluar el tono, la fuerza muscular. Yo tengo mi paciente que tiene la mano de posición, cierro su manito, trato de mover, a ver qué la resistencia. Carlos, brazo, tengo que evaluar delante de los hombros, lleva la rodilla, la cadera, las rodillas son conscientes, tengo que evaluar qué cosa, la fuerza. Y evaluar si la fuerza es simétrica, al lado derecho, al lado izquierdo, si es proximal o distal. Si el paciente comienza a caminar y a arrastrar el lado derecho, señor, haga la maniobra de Barré.
Yo estoy evidenciando esto que tiene una hemiparesia celular, mueve la pierna. La pierna no tiene la misma fuerza. Le hago que presione a través de un tejido que tiene puedo estructurar lo que pasa en el tejido. Pero tenemos que tener muy claro, jóvenes, que para evaluar la función motora, ¿qué día estoy evaluando? La día final. Usted habla del día piramidal, ¿de cuántas neuronas hablamos? La primera neurona va de dónde a dónde. Pero es una decusación a nivel de esta decusación, ¿qué cosa implica? Lesión derecha, afectaciones en la neurona. ¿De dónde a dónde van a salir una neurona? Si tenemos eso claro, vamos a seguir avanzando. Los reflejos osteotendinosos, hay que evaluar los reflejos. Los reflejos osteotendinosos son reflejos monosinápticos que se integran a nivel de la médula espinal. Al percutir un tendón se produce una elongación brusca del músculo seguido por una contracción muscular. La percusión se realiza con un martillo de goma. ¿Nos dan información de la vía piramidal? No. Dan información del arco reflejo, ¿no es cierto?, del nervio raíz que nervio músculo. Exploraremos habitualmente el reflejo bicipital, el tricipital, el estilo radial, el rotuliano y el aquiliano. Han hecho prácticas esta semana. Han hecho una evaluación de un paciente, una evaluación neurológica todavía. Ya están haciendo evaluaciones, ¿no? Yo les sugiero que pidan colaboración familiar, ¿no es cierto? Al familiar más colaborador que está normal, supuestamente normal, hagan su examen neurológico. Tenemos que practicar. El examen neurológico no viene leyendo, hay que practicarlo. Tenemos que evaluar los reflejos constitutivos, que nos dan información del arco reflejo. ¿Sí? ¿No se escucha? Ya, está bien, está bien. Entonces, al evaluar los reflejos osteotendinosos, estamos evaluando los reflejos monosinápticos que se integran a nivel de la médula espinal. Hay que evaluar siempre el reflejo bicipital, tricipital, estilo radial, rotuliano y aquiliano. Hay una graduación. Cuando no hay respuesta hablaremos de arreflexia, grado 0, hiporreflexia, grado 1, normoreflexia, grado 2, hiperreflexia, grado 3 y clonus, grado 4. Ahí está la manera de poder realizar la percusión con el martillo. Reflejo bicipital, este es el más conocido. El reflejo tricipital, el reflejo de Hoffman, ¿no?, el de Tromer, ¿no? También el reflejo rotuliano, ¿no es cierto? Aquí tenemos el reflejo, ¿no es cierto?, aquiliano, ¿no? Entonces son reflejos que tenemos que comenzar a explorar, que son importantes de realizarlos. El reflejo tiene que ser evaluado de manera bilateral y ver si son simétricos y son comparativos, porque también hay otros reflejos musculares, el reflejo maseterino, el reflejo deltoideo, el reflejo bicipital, tricipital, radial, cubital, palmar, palmo-meltoniano, reflejo abdominal, cremasteriano, el bicipital, el patelar, el aquilio, el plantear. Hay un reflejo anal y bulbo-cavernoso también. Entonces, pero los más conocidos para un examen neurológico básico son el bicipital, tricipital, radial, cubital, patelar, aquilio y plantar. Hay reflejos patológicos y es importante, jóvenes, recordarnos de un reflejo de Babinski. El reflejo Babinski es el signo de Babinski es un reflejo patológico que nos está evaluando el daño de la neurona motora superior.
Si yo encuentro Babinski en un paciente adulto, ¿de qué estoy hablando? Babinski igual a daño de la neurona motora superior contralateral. Si el paciente tiene una hemiplegia con Babinski positivo, sinónimo de daño de la vía piramidal, tuviera neurona contralateral. Así de sencillo. Entonces, en un paciente con hemiplegia, tratemos de buscar el signo de Babinski, ¿no es cierto? Y el Babinski tiene otros sucedáneos. El Chadok, usted presiona o estimula la región lateral del pie, y el Babinski es la dorsiflexión del primer dedo, ¿no es cierto? Perdón, la dorsiflexión del segundo, tercero, cuarto dedos del pie, como la extensión del dedo gordo. ¿Han buscado Babinski a sus pacientes? Traten de buscar Babinski. Si hay Babinski, es lesión de vía piramidal contralateral. ¿Cuáles son los sucedáneos del Babinski? El Chadok, Gordon y el Oppenheim. El Oppenheim es cuando uno estimula la región tibial anterior y se produce el reflejo Babinski. Por definición, el signo de Babinski o reflejo anormal habla del daño de la primera neurona. ¿Cómo es? Es la dorsiflexión de los dedos como la extensión del dedo pulgar. También se puede buscar plomos en la cual hay un movimiento anormal repetitivo por la diferenciación y daño de la primera neurona. Esto se da Babinski plomos en pacientes con accidente cerebrovascular. Y hay también algunos signos piramidales que tenemos que evaluar. El reflejo de tensión tónica, el reflejo de Hoffman, el Chadok, el Babinski, el Oppenheim, el Gordon, el Schaffer, el Chadok. Todos estos son reflejos y signos que nos van a hablar de lesión de la vía piramidal. Hay otros reflejos que también son cutáneos o superficiales, son reflejos polisinápticos que se integran a nivel troncoencefálico y dependen de la motilidad de la vía piramidal. Hay reflejos cutáneos abdominales, el reflejo cremasterial, el reflejo plantar. El signo de Babinski es altamente sensible de aparición precoz y específico de lesiones piramidales o de primera motomotora. Quédense con este concepto fundamental. Hay que evaluar también no solamente el tono muscular, la fuerza muscular, que es más énfasis, sino también el trofismo. El trofismo es el grado de desarrollo muscular que va a depender de la constitución y del grado de entrenamiento de las personas, ¿no es cierto? Pero también puede deberse a lesiones de tipo neurológico, ¿no es cierto? En las lesiones de la segunda motoneurona menor y algunas enfermedades musculares se puede producir importante atrofia y disminución del trofismo. Esto es importante, jóvenes. Las lesiones de la vía piramidal, la primera neurona, la atrofia no es intensa. Pero si hay lesión de la segunda neurona, ¿no? La lesión de la segunda neurona, nervio o enfermedades musculares producen importante atrofia, disminución del trofismo muscular. Si tengo un paciente con una hemiplegia, la pierna derecha y la pierna izquierda es hemipléjica, ¿tendrá el mismo trofismo que la derecha? La que es hemipléjica tiene menos trofismo. ¿Por qué? Porque tiene daño de su vía piramidal. Si hay daño también de la primera y segunda neurona, incluyendo, atrofia será mucho más severa. También hay que evaluar movimientos anormales. Jóvenes, estiren sus brazos, estiren. ¿Hay alguien que tiembla? Si tiembla puede ser por temor, hipertiroidismo, temblor esencial, pero no deberíamos temblar, deberíamos tener un pulso firme, ¿no? Hay gente que está muy estresada, toma café y comienza ¿no? O de repente viene un sábado en la tarde, tienen que ir a una reunión, no le han avisado al papá y casi dan. ¿Por qué tiembla? Puede haber descarga nervio. Pero han visto pacientes que tienen temblor en reposo, un poco de monedas. Son pacientes que tienen Parkinson, es un trastorno del movimiento anormal. Entonces hay que evaluar si hay temblor muscular, temblor en reposo. La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades prototipo en la cual hay movimientos anormales. Puede haber temblor de acción o también
Aunque esto ya se ve menos, corea, atetosis, balismo o los famosos tics, que son movimientos anormales que hay que evaluar y considerar. ¿Hemos evaluado la parte motora? Sí. Cuando uno habla de la parte motora, habla de la vía piramidal, primera, segunda neurona. La primera neurona se cruza, la segunda neurona va adelante anterior. Cuando yo tengo una hemiplegia, la lesión es contralateral por esta situación anatómica. Evalué el tono muscular, he evaluado la fuerza muscular y he buscado los reflejos. Y en reflejos hago la comparación de los reflejos. Y tengo especial énfasis en buscar los reflejos que afecten la vía piramidal. Son el Babinski y sus sucedáneos. ¿Qué hemos evaluado primero en infancia? Es la conciencia. Segundo, la cognición. Tercero, los pares craneales. Cuarto, el área motora. Quinto, los reflejos. Y nos toca la sensibilidad. ¿Es cierto? Imagínense que no tuviéramos sensibilidad. ¿Qué pasaría, jóvenes, si no tuviéramos sensibilidad? ¿Cómo terminarían nuestros pies? Dañados, como ampollas. ¿Cómo terminarían nuestras manos? Dañadas. A través de la sensibilidad nos damos cuenta y percibimos el calor, el frío, el dolor, etc. Hay que evaluar la sensibilidad. Y aquí también, ¿no es cierto?, en la corteza sensitiva hay una primera neurona, hay una decusación a nivel del tronco cerebral y llega, ¿no es cierto?, hasta el asta atómico. Pero acá hay dos conceptos que tenemos que ver y lo he puesto en rojo. ¿Cuántas formas de sensibilidad conocemos? Hay una sensibilidad termoalgésica, ¿ya? Y hay una sensibilidad epicrítica, propioceptiva o profunda. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿cuántas formas de sensibilidad tenemos que evaluar? Dos. La sensibilidad termoalgésica o la superficial. ¿Cómo evaluaré la sensibilidad termoalgésica? Tengo que discriminar entre el frío y el calor. Agarro una probeta y le pongo al paciente: ¿usted siente frío, siente calor, siente frío? Al otro lado, ¿siente frío, siente calor, siente frío? Hay una sensibilidad simétrica. ¿No es cierto? ¿Cómo evaluaré la sensibilidad algésica? Agarro una agujita roma y lo pongo acá. ¿Siente o no siente? La idea es que pueda sentir de manera simétrica. ¿Qué estoy explorando cuando exploro la sensibilidad termoalgésica? La vía espinotalámica. ¿Recuerdo? La vía espinotalámica. Pero cuando evalúo la sensibilidad epicrítica, propioceptiva, vibratoria, posicional o sensibilidad profunda, ¿qué área estoy? Los cordones posteriores. Esto es importante. Entonces ya, me toca la sexta parte del examen neurológico, tengo que hablar de la sensibilidad. No me hago problemas. ¿Cuántas sensibilidades conocen? Dos. La termoalgésica o superficial y la epicrítica, propioceptiva o profunda. Muy bien. ¿Qué estoy evaluando cuando le pongo al paciente el calor, el frío o el puntito para ver si le da dolor o sensibilidad? ¿Qué estoy evaluando? La vía espinotalámica. Y cuando al paciente le pongo, ¿no es cierto?, el decúbito y comienzo a evaluar su capacidad propioceptiva, le pongo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama el instrumento para evaluar la sensibilidad vibratoria? El diapasón. ¿Cuántos conocen diapasón? ¿Ya han utilizado el diapasón en su práctica? ¿Lo han utilizado? ¿Saben que existe una sensibilidad profunda? Son preguntas que no las hacemos, en práctica todavía no conocemos el diapasón. Y su neurología evaluar, pero también hay otras formas de evaluar la sensibilidad profunda. Cuando uno está en decúbito y cierra los ojos, ¿por qué te mantienes de pie? ¿Por qué te mantienes en meditación? Porque además tienes una sensibilidad profunda, sabes que está parado, parado. ¿Cómo sabes si tu pie está el dedo para arriba, el dedo para abajo, según la movilización? Porque tienes una sensibilidad profunda, epicrítica y propioceptiva.
El examen de la sensibilidad, jóvenes, como dice acá, vamos a evaluar una sensibilidad esteroceptiva o superficial, tacto, dolor y temperatura. Si yo toco la piel, evalúo el tacto. Si pongo una hojita y genero dolor, puedo evaluar la sensibilidad dolorosa y a través de la temperatura calorófica. Pero hay una sensibilidad propioceptiva o profunda, en la cual evaluamos la sensibilidad postural y vibratoria. Para el examen del tacto podemos usar una mota de algodón que se posa suavemente en la piel para no estimular los tipos de receptores y comparamos las diferentes áreas exploradas. El dolor se explora con una aguja desechable, obviamente Roma no podemos hacer daño al paciente, y para el examen de la temperatura usaremos tubos de ensayo, uno con agua fría y otro con agua caliente. Hasta acá hay dificultades en entender la evaluación de la sensibilidad. En la sensibilidad superficial evaluaremos el dolor, la temperatura, el tacto y la presión. ¿Por qué vía estamos evaluando? ¿Qué vía? La espinotalámica. Y en la sensibilidad profunda, ¿qué vía estamos evaluando? Los cordones posteriores. Y en la sensibilidad profunda evaluaremos la presión, la vibración, la posición, la rotación articular, y ahí utilizaremos el diapasón. Pero hay una forma de sensibilidad también mucho más fina, complicada, que es la estereognosia, la varestesia, la grafestesia, el umbral espacial y la estimulación doble simultánea. Si yo agarro y cierro los ojos y alguien escribe una letra en mi palma de mi mano, ¿lo puedo discriminar o no? ¿Usted puede discriminar eso? ¿Segura? ¿Por qué no hacer el intento? A ver, hagan el intento. Ya, pero ¿qué letra? Sí podemos discriminar. Pregunta, ¿por qué? ¿Cómo el paciente invidente puede saber a través de qué lenguaje puede leer? ¿Ah? Lenguaje braille. ¿Y el lenguaje braille cómo es? Puntos. ¿Cierto? Es un lenguaje digital. Entonces, a través de la sensibilidad optical usted puede saber, a través de la grafestesia, reconocer a través de una serie de puntos secuencias, palabras o, digamos, letras, ¿cierto? Exploraremos la sensibilidad esteroceptiva, ¿cierto? La temperatura con tubos de ensayo, la sensibilidad superficial con una gotita de algodón, la sensibilidad, digamos, que va por la vía espinotalámica lateral. Exploraremos la sensibilidad propioceptiva a través de la prueba de Rocker. El paciente está parado, cierra los ojos a ver si se va atrás. Si es un rompe positivo, el paciente tiene lesión de la cordón posterior. También la posición de la vibración. Si usted cierra los ojos y coge una moneda, ¿la puede más o menos diferenciar, reconocer? Sí. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad que se llama grafestesia o estereognosia, en la cual se integra con la vía cortical. Aquí hay unos ejemplos que están evaluando una sensibilidad superficial. Aquí están evaluando, ¿qué sensibilidad estarían evaluando acá? La sensibilidad vibratoria, ¿no es cierto? Con el diapasón. Cuando el paciente está echadito y le cojo un dedo y le digo hacia arriba o hacia abajo, ¿qué cosa estoy evaluando? La sensibilidad profunda, ¿no es cierto? La sensibilidad posicional. La sensibilidad postural comprende la sensación de posición y desplazamiento de las articulaciones. Se explora pidiendo al paciente que determine la posición que uno le ha puesto a los brazos, muñeca, dedo de las manos, de los pies, etc., siempre manteniendo los ojos cerrados. La sensibilidad vibratoria examinamos poniendo el diapasón de las prominencias óseas, tobillo, rodillas, caderas, muñecas y codos. Puede haber hipoestesia cuando hay una disminución de la sensibilidad, anestesia cuando hay ausencia de sensibilidad. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos que dañan sus pies? Pueden tener anestesia. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la sensibilidad.
También puede haber hiperestesia, sensación de desconfort, disestesia, dolor ante estímulos no nociceptivos o alodinia, ¿no es cierto? Por último, el paciente se puede quejar de dolor espontáneo o de sensación de hormigueo o parestesia. Uno tiene que evaluar si el paciente tiene sensibilidad normal, hipoestesia, anestesia o hiperestesia. La sensibilidad secundaria o cortical, también llamada sensibilidad discriminativa. Hablamos de estereognosia, reconocimiento de objetos solo al tacto. Si a usted le dan un lapicero, usted puede reconocer que es un lapicero. Si le dan un reloj sin mirar, no puede reconocer que es un reloj, ¿no es cierto? No puede reconocer. La grafoestesia se denomina al reconocimiento de figuras geométricas, números o letras dibujadas en la piel. ¿Es posible reconocer en la palma de la mano un número y un símbolo? Si es común, es posible. La sensibilidad debe realizarse para intentar determinar la localización anatómica del trastorno sensitivo y las lesiones de corteza parietal, cápsula interna, tálamo, tronco cerebral. Se producirá una hipoestesia del cuerpo contralateral. También hay una, digamos, decusación, ¿no? Vamos a ver más adelante, jóvenes, que al evaluar la sensibilidad, usted tiene que evaluar si la sensibilidad disminuida, la hipoestesia, es el guante o calcetín propio de algunas deficiencias de vitaminas, si hay una disociación cilidomiélica, si hay un trastorno a nivel hormonal posterior, trastorno de la sensibilidad que configura el flujo beta-bético, el cuarto, la excepción medular, si el paciente tiene un trastorno de sensibilidad que configura una sección medular completa, arterias pulmonares anteriores, etc. Esto no lo voy a desarrollar porque es parte de una clase de trastornos de la sensibilidad. Pero usted como alumno tiene que quedar claro. Yo voy a evaluar la sensibilidad, sí, ¿qué es sensibilidad? Superficial y profunda. Evalúo la superficial, la termoalgésica, ¿qué vía espinocaláctica? Y la sensibilidad profunda con un diapasón, con movimiento posicional, y estoy evaluando qué cosa, cordones posteriores, ¿cierto? Estos son los mapas sensoriales de los dermatomas. Finalmente vamos terminando, jóvenes. Ya hemos evaluado conciencia, hemos evaluado cognición, sigan, hemos evaluado pares craneales, hemos evaluado sistema motor, hemos evaluado reflejos, hemos evaluado sensibilidad, llegamos a la coordinación y equilibrio humano. La metría es la coordinación de los movimientos. Si hay alteración de los movimientos, se llama dismetría. ¿No es cierto? Se altera la metría en patologías del hemisferio cerebeloso, ¿no es cierto? Y para evaluar cerebelo, la índice prueba nariz, ¿no es cierto? Dedo, índice, nariz. Haga esto, joven. Si usted no puede hacer eso, tiene un problema cerebeloso. Al final de la clase le podemos hacer una consulta de nariz. Este elemento tan sencillo implica integridad de la vista piramidal, ¿no es cierto? Cerebelo. Talón rodilla, ¿no? Si usted agarra talón rodilla, a ver, hagan esto, chicos, talón rodilla. Este es un autoexamen neurológico. Si usted puede hacer eso, su cerebelo está bien. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si de repente ustedes le dicen al paciente, a ver, hágase índice, nariz, y el paciente hace esto? No es motivo de risa, es motivo de preocupación. ¿Qué estamos buscando? Hay una dismetría, daño de cerebelo, ¿cierto? El examen debe realizarse, prueba índice nariz, prueba talón rodilla y buscar la dismetría. Si alguien tiene dismetría, patología cerebral. Imagínense ir a unas maquinitas y echar la moneda a alguien con dismetría. No podría. Tiene que haber un movimiento fino, bien direccionado, ¿no es cierto? Si no está afectado el cerebro. ¿Estará afectada la vía piramidal? Él tiene movimiento, tiene fuerza, lo que falta es la coordinación. Está afectada también la vía extrapiramidal, cerebelo.
Para evaluar el sistema cerebeloso hay que hacer las pruebas de metría, dedo, nariz, dedo, también la de movimientos opuestos alternantes, la diadococinesia, para que el paciente pueda mover las manos de manera opuesta, la realización de los movimientos complejos integrados, y debe ser bilateral simétrico y comparativo. Si al paciente le digo, señor, haga este ejercicio. Si usted puede hacer este movimiento alternado, sincrónico, estamos teniendo, ¿no es cierto?, una evaluación. Estamos evaluando la diadococinesia. Usted mañana vaya, profesor, quiero que me enseñe cómo se evalúa la diadococinesia. Es sencilla, ya usted la sabe. Para el sistema cerebeloso, prueba dedo, nariz, dedo, metría, movimientos opuestos alternantes con la mano, diadococinesia y movimientos complejos integrados, ¿no es cierto? La diadococinesia es la capacidad de realizar movimientos alternantes en forma rítmica, y la disdiadococinesia o adiadococinesia es el indicador de una enfermedad cerebelosa ipsilateral y insuficiencia. En la vía cerebelosa no hay contralaterales ipsilaterales, ¿no es cierto? La exploración del cerebelo, las dismetrías y las disdiadococinesias. Índice, nariz, talón, rodillo, ¿no es cierto? Y los movimientos de las manos. También en esta área tenemos que evaluar la marcha y la postura. Muchos pacientes, ¿no es cierto?, que consultan en forma ambulatoria, lo primero que vemos es la marcha, ¿no es cierto? Y en el examen de la marcha podemos tener ya una mejor idea de qué enfermedad pueda tener también, ¿no es cierto? Y esto sí es importante, jóvenes. Las lesiones que afectan a la primera motoneurona de la vía piramidal inicialmente van a producir flacidez, hay una ligera flacidez, pero posteriormente puede desarrollar espasticidad. Hay que evaluar la estación de marcha, si tiene simetría, cómo está la sedestación, la bipedestación, la prueba de Romberg. En el Romberg, ¿qué evaluamos? Los cordones posteriores, la sensibilidad profunda. La marcha libre, punta talón, marcha en tándem, marcha en estándar. Es importante, jóvenes, porque según caminos puedes tener cierta evaluación de tu trastorno neurológico, ¿no es cierto? Yo no soy buen imitador, pero todo lo que hay que hacer por los alumnos jóvenes. Me ha dado una hemiplegia, y he venido a dictar una clase, pero ya los que camine, profesor, también se camina. Estoy arrastrando el pie, ¿no es cierto? No es por otra cosa. Entonces es una marcha parética, estoy arrastrando el pie. De repente, no es la marcha parética, me ha dado el Parkinson. Profesor, ¿cómo está? Bien, los muchachos. Con el temblor, cuéntame. Y cuando comienzo a caminar, comienzo a caminar. Como una marcha alternante, ¿no? Una marcha parkinsoniana, chiquita, que te podría caer, que tú vas a ver. Es la marcha parética, es la marcha parkinsoniana. Por lo que le sucede a algunos chicos después de una celebración enorme. Marcha parética, no en su casa, echar la pared. ¿Cierto? Es una marcha cerebelosa, no tiene coordinación. ¿Dónde está el límite? Entonces, hay una marcha parética en la cual el paciente arrastra, hay una marcha parkinsoniana en la cual el paciente está muy recto y no entiende la caminar despacito y se va adelante. Hay una marcha táxica o cerebelosa en la cual el paciente está, la abuelita y está como borrachito, es una marcha cerebelosa, o sea que usted tiene que ver. Y también hay una marcha, ¿no es cierto?, del paciente anciano. ¿Cómo es esa marcha? Es una marcha inseguradora caminando despacito, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene que evaluar el tipo de marcha, ¿no es cierto?,
Hay una marcha biparética, una marcha paraparética, una marcha parkinsoniana, una marcha táxico-cerebelosa y la marcha parética. Hay que hacer explorar al paciente, caminar adecuadamente con una batita para poder observarlo, ¿no es cierto? Finalmente, jóvenes, evaluación de los signos meningios y evaluación de esfínteres. La irritación de las meninges y de las raíces espinales por inflamación, meningitis o sangre, hemorragia subaracnoidea, que son agudas, ¿no?, o subagudas, en el caso de los tuberculosis, pueden irritar la mente y generalmente dan fiebre, cefalea, fotofobia, hiperestesia cutánea, vómitos, compromiso variable defensorio, lo cual constituye el signo meningio. Y aquí, dentro de los signos meningios, hay que revisar: uno, rigidez de nuca. Todo adulto, o joven o niño que tenga fiebre y rigidez de nuca, no piense que tiene un problema cerebral, piensa que puede tener un signo meningio, una meningitis. Y si usted, joven alumno de la San Martín, piensa en un paciente con meningitis y ahora tienes que buscar, o tú o alguien debe hacer una posibilidad. No puedes dejar una meningitis para mañana. Sospechas, meningitis, fiebre, náusea, vómito, fotofobia, rigidez de nuca, ¿qué mismo bonito? Pues es que sospechas de síndrome meningio. Niña, tienes que a la hora buscar que le hagan un lumbar, porque si tiene una meningitis, un tratamiento adecuado puede evitar terribles secuelas neurológicas. ¿Cuáles son los signos meningios? La rigidez de nuca, el signo de Kerner o el signo de Brusinski. ¿Ya? Si alguien le dice, señor, tengo un paciente con fiebre, rigidez de nuca positivo, Kerner y Brusinski positivo, ¿qué más? ¿De qué estamos hablando? Síndrome de meningio. O es una meningitis, o es algún problema, ¿no es cierto?, con hemorragia subaracnoidea. ¿Perdón? El signo de Kerner, ¿no es cierto?, el signo de Brusinski. Es importante el control de esfínteres para investigar, ¿no es cierto?, si hay lesión medular. Muchos pacientes motociclistas, ¿no es cierto?, o equitadores que sufren caída de caballos pueden tener lesión medular y dañarse la médula, el cono medular o la arteria de caballo. Pueden perder control de esfínteres, ¿no es cierto? Pacientes con lesión medular aguda, con lesión del cono medular o del cuello de caballo, pueden también presentar retención urinaria con globo vesical, producto del shock espinal inicial. Finalmente, jóvenes, la exploración ya de alta especialidad del sistema neurológico también va a implicar la evaluación del sistema vegetativo. Hay gente que suda más, gente que suda menos. ¿Por qué? Porque tienen diversa regulación del sistema neurovegetativo, ¿cierto? Hay gente que tiene, ¿no?, digamos, mayor taquicardia frente a determinados estímulos, otros que tendencia a taquicardia. Hay gente que frente a un estrés, ¿qué hace? Primero van al baño, ¿por qué? Porque se activa la vejiga y el intestino con disautonomía vegetativa. Entonces es bueno, jóvenes, que también revisemos las funciones del sistema simpático y parasimpático. Y finalmente, no se asusten, un buen examen neurológico tiene 8 pasos: conciencia, cognición, pares craneales, reflejos, sensibilidad, equilibrio postura y marcha. ¿Qué más? ¿Dónde está la memoria? ¿Ah? Equilibrio, marcha y postura. Y estamos viendo al final el control de los signos meningios y también de los esfínteres, ¿no? Muy bien. Vamos ahí. ¿Cómo estamos de horario? ¿Cómo estamos de horas? Y tengo otra clasecita de síndrome motor. Lo haremos en unos 15 minutos. ¿Para cómo estamos de hora?